Ahora buscan en sus Biblias en Romanos, en su capítulo 3 de Romanos, y ahora misteriosamente hasta me está bailando el púlpito, ¿no? Estoy checando, revisando para estar seguro de que no haya un temblor aquí en la ciudad. Ustedes pueden ver cómo se está moviendo el púlpito. Y a ver. A ver si lo puedo acomodar bien. En Romanos, por favor, en su capítulo 3. Ya lo tienen. Y los que están reunidos aquí, somos unos cuantos, tienen su hoja. Hay una lista de textos que vamos a leer al principio. Y ustedes que están acompañándonos en sus casas, buscan en sus Biblias, por favor, en Romanos, en su capítulo 3. Y vamos a dar lectura. Están tratando de acomodar el púlpito para que deje de bailar. Muy bien, gracias. Y la lectura inicial es en esta tremenda lista de acusaciones, en el versículo 10 del capítulo 3 de Romanos, como está escrito, no hay justo, no hay ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Estamos en Romanos 3, ahora en el versículo 12, todos se apartaron y a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay, y 7 veces la misma acusación, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente. Veneno, y la fórmula en la versión antigua de áspides, la serpiente, la cobra egipcia, la más venenosa del Medio Oriente en aquel entonces. Este veneno está en su saliva, está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia, de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, y el camino de paz no, es el versículo 18, no hay temor de Dios. Esa es la última acusación en la lista. No hay ni siquiera miedo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por habernos reunido. Te pedimos que nos ayudes a sobrepasar los obstáculos, a transmitir sin problemas técnicos el día de hoy y a poner toda nuestra atención en lo que vamos a escuchar en este tema que nos toca analizar en parte ahora. Y te pedimos que sea de gran bendición en nuestras vidas, un gran estímulo que nos ayude en estos tiempos difíciles en que nos encontramos. Te damos las gracias por tu palabra, por el Evangelio, por toda la esperanza y toda la confianza que tenemos en Cristo Jesús. Y te pedimos por cada oyente para que cumplas tus propósitos en la vida de cada uno. Y pidiéndotelo todo en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias. Amén. Ahora, de entrada aquí, ustedes que tienen sus hojas, vamos a dar lectura a esta lista de textos. Y es una tremenda lista de versículos. Los voy a leer, por lo menos la parte que nos interesa en cada texto. Después del número 1, son alistados aquí, son 12 versículos. En el Génesis 28 encontramos este fenómeno en la vida de Jacob, que al despertarse de su sueño se asustó, y el texto dice, ciertamente Jehová está presente en este lugar y yo no lo sabía. La presencia de Dios se despierta de su sueño y dice el texto que tuvo miedo y dijo, cuán temible es este lugar, no es otra cosa que la casa de Dios y puerta del cielo. Es un tema al cual vamos a pasar próximamente. Estamos iniciando el día de hoy
en medio de la crisis con lo que va a ser una miniserie en donde vamos a ir dándole vueltas a este tema del temor, el miedo, la ansiedad, la preocupación. Y cada uno de los textos que tenemos aquí en nuestra lista hacen referencia a estos pasajes a algún aspecto del tema. El más citado versículo de la Biblia en relación con el temor es Proverbios 1, en su versículo 7, y dice así: el principio de la sabiduría, el comienzo de la sabiduría, es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y desprecian la enseñanza. Proverbios 1, 7. Después, en Proverbios 1, 29 a 33, se refiere a lo mismo en cuanto a estos necios, diciendo que aborrecieron la sabiduría, no escogieron el temor de Jehová, no quisieron mi consejo, menospreciaron toda reprensión mía. Y luego el veredicto divino, la sentencia: comerán pues el fruto de su camino, se hartarán de sus consejos, pues el reposo de los ignorantes los matará, la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente, vivirá reposado. Y luego nuestro tema: sin temor del mal. Proverbios 1, 29 a 33. Luego el siguiente texto, Proverbios 19, 23, dice: el temor de Jehová es para vida. Escuchen la fórmula. Este temor engendra vida, es para vida. Y con él vivirá el hombre lleno de reposo y no será visitado por el mal. El siguiente, Proverbios 10, 27, el temor de Jehová, después de decir en el 19, 23 que es para vida, ahora dice: aumentará los días. Este temor de Jehová aumenta los días y los años, ¿no? Y luego el siguiente texto, Proverbios 9, 10 a 11, no es necesario buscarlos, tan solo los tengo aquí, los estamos citando. Dice lo mismo: el comienzo de la sabiduría es el temor de Jehová, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida te serán añadidos. Proverbios 9, 10 a 11. Y luego en Proverbios 14, 27, cada vez el énfasis, ¿no? El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Manantial de vida. Proverbios 14, 27. Y el siguiente texto es el número 9 en la lista. Proverbios 8, 35, 36 dice: porque el que me hallare, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca en contra de mí, defrauda su alma. Y todos los que me aborrecieron, hablando de esta sabiduría, el temor de Jehová, todos los que me aborrecieron, o todos los que me aborrecen, aman la muerte. Y luego en Eclesiastés 8:12 dice: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo sé que a los que teman a Dios y a los que teman ante su presencia, les irá bien. Eclesiastés 8:12. Y termina la lista con Isaías 43:2, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, cuando pases por los ríos no te inundarán, cuando andes por el fuego no te quemarás, ni la llama te abrazará. Isaías 43:2. Y por último, en el Salmo 46:1 a 2, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y por esto no temeremos, aunque la tierra tiemble, y aunque los montes se derrumban, en el corazón del mar se echan las montañas, los montes, aún así, en el peor de los casos, no temeremos, ¿no? Porque nuestro Dios es el amparo y la fortaleza y el auxilio de cada creyente en medio de las tribulaciones. El Salmo 46, versículos 1 a 2. Y ahí la lectura, ¿no? De una lista de textos, cada uno de los cuales tiene alguna relación con el tema que vamos a discutir en parte el día de hoy.
Y lo vuelvo a decir, estamos iniciando con lo que va a ser, como nos están hablando de por lo menos un mes, lo que pudieran ser hasta 6 semanas, nos están condenando, ¿no? Entre comillas, a continuar con este fenómeno y el hecho de no poder reunirnos. Estamos iniciando ahora con un tema que vamos a ver en los próximos domingos. Y el día de hoy, esto es la introducción. Y como vamos a ver, la esencia del asunto está aquí en nuestro primer sermón. Ahora vamos por partes. Después de la lectura de estos textos, ahora la primera introducción. Estamos viviendo en medio de una crisis que todos nosotros de alguna manera nos está afectando. Como lo hemos estado comentando, el grado de ansiedad, de preocupación, de lo que podríamos llamar incluso susto, miedo y terror en un momento dado, depende de la medida o el grado en que hayamos sido afectados nosotros. Y en los últimos días hemos escuchado del caso de una hermana que falleció en Cancún, miembro de la iglesia del hermano, el pastor William, en relación con esta crisis, en teoría, como consecuencia del coronavirus, falleció la hermana. De igual manera, ya tenemos en nuestros círculos aquí en la Ciudad de México varias personas afectadas, incluso sabemos el caso de la hermana Gaby, que es la esposa del hijo Moy, hijo del pastor Moisés, en nuestra iglesia madre en Ciudad Neza, y trabajando como enfermera en un hospital del gobierno, fue contagiada del virus. Y ahí va el asunto. El asunto es sencillo. En la medida en que haya alguna persona en nuestros círculos, nuestro entorno, nuestra familia, en este contexto, en nuestras iglesias, nos sentimos más afectados y en algún sentido más asustados, por un lado. Ahora, por otro lado, en la medida en que se vaya generando un colapso económico, las personas que se encuentran libres de cualquier contagio, cualquier contacto directo con algún enfermo, son afectadas estas personas en la cuestión económica en relación con su trabajo, en relación con el pan de todos los días, ¿no? El pan cotidiano, lo que pedimos en el Padre Nuestro, se sienten afectadas las personas y hay un enorme peligro en relación con un colapso económico mundial, por un lado, y en cada país, en cada nación, el peligro es más o menos grande. En ese sentido, el mismo efecto, esto engendra en nosotros, produce en nosotros miedo. Pudiera ser ansiedad, preocupación, inquietud y en el peor de los casos, ¿no? Un tipo de psicosis. Pero por eso vamos a dedicarnos a discutir estos asuntos y luego vamos a ver el caso de las personas que son afectadas en una forma tan directa como para comenzar a preguntarle a Dios lo que vimos en los sermones anteriores en relación con este tema. Las personas que le van a preguntar a Dios por qué a mí y por qué me está afectando en esta forma, de esta manera, la crisis, y por qué me está llegando en este momento de mi vida una crisis, lo que podría ser más que crisis, un tipo de apocalipsis, una catástrofe que yo no esperaba, que yo no pensaba que me tocaría, y por qué Dios está permitiendo que esto a mí, como vamos a ver, a mí me sucede. Entonces, esto es el tema que vamos a ver, comenzando el día de hoy con este primer sermón. Ahora, los textos que acabamos de leer en la lista de versículos en la hoja, todos hablan de nuestro tema, del temor y el miedo, desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva espiritual, nos hablan del verdadero temor de Dios y lo que ha de producir en nosotros. Y esto es el tema en que nos vamos a meter el día de hoy. Vamos por partes. Ahora, la segunda introducción.
El conocimiento de Dios es lo que inevitable e invariablemente engendra este temor. El conocimiento del verdadero Dios produce este efecto en cada persona que le conozca, que le llegue a conocer a de veras a nuestro Dios. El conocimiento del Señor, ¿qué quiere decir esto? Es el conocimiento de su carácter, el conocimiento de su naturaleza, el conocimiento de sus atributos, el conocimiento de la verdad acerca de Dios, produce en el corazón de cada uno, hasta cierto grado, como vamos a ir viendo, este efecto. El temor mencionado en cada uno de estos versículos. Ahora, cuando hablamos del temor de Dios, vamos a ir poco a poco analizando y explicando de qué se trata esto. Normalmente estamos hablando, en primer lugar, del temor que produce Dios al dar a conocer la realidad de su juicio. Hay un temor producido por el juicio de Dios en contra del pecado. Ese es el temor engendrado por la ira de Dios. Es el temor que cada persona que se siente frente al peligro de ser castigado por Dios ha de sentir. Y en este sentido, este temor es un temor que debería existir, que debería en realidad dominar el corazón de cada persona incrédula. Sabemos que esto no es así, pero vamos a ir explicando en parte el por qué no es así. Hay un temor que cada persona no convertida a Cristo ha de sentir en relación con su culpa y sus pecados. Nuestro texto dice que esto no es así. El texto en Romanos 3:18 dice que no hay ese temor, que no existe este temor en sus corazones. Es un modismo, es una cita del Salmo 36, si no me equivoco, que dice, no hay temor de Dios frente a sus ojos, delante de sus ojos. Es decir, en su panorama, en su perspectiva de la realidad, en lo que, vuelvo a usar la palabra cosmovisión, no entra este temor. Pero los inconversos deberían de sentir esto. En la misma forma en que sienten miedo en relación con una tremenda lista de cosas, comenzando con el temor de la muerte, los inconversos deberían de sentir aún más este temor de Dios. Y en este sentido, en un grado muchísimo mayor, ¿no? Los incrédulos deberían tener miedo del castigo, del sufrimiento eterno, del juicio de Dios. Lo que sabemos es que esto no sucede en la mayoría de los casos. El castigo eterno que ha de producir un temor el más fuerte posible en ellos, no lo vemos en la mayoría de los casos. No lo vemos, ¿no? El temor que ha de conducir a cualquier persona a doblegarse, no tan solo a ponerse a temblar, no tan solo a ponerse, ¿no?, de rodillas, sino a sentir un terror. Ese efecto, en la gran mayoría de los casos, no lo vemos. Y cuando nos preguntamos por qué, ya lo sabemos. El por qué es la respuesta, su incredulidad. Son incrédulos. No creen en la realidad del juicio de Dios. Cuando la palabra de Dios nos habla de un lugar de sufrimiento eterno, no lo creen. Cuando nos habla de un sufrimiento que nunca se acabará, menos. Cuando nos habla de un lugar de sufrimiento, y el tema ahí es un tema que veremos en otro contexto del dolor físico. El dolor físico, el sufrimiento físico más intenso posible es el que la palabra de Dios advierte, ¿no? Diciéndonos que en el infierno, en el lugar de perdición eterna, hay un sufrimiento que rebasa todos los sufrimientos, los más horribles posibles en relación con este cuerpo, y aún el peor sufrimiento, el sufrimiento del alma. Un lugar de tribulación, un lugar de angustia, un lugar en donde físicamente la descripción es el crujir de dientes en relación con el derramamiento de esta ira de Dios, el crujir de dientes y la persona que no puede hacer más que, ahí están rechinándose sus dientes y no puede hacer más que clamar en llanto, el lugar de llanto y el crujir de dientes, un lugar en donde Dios
castiga eternamente a cada uno de los que mueren en sus pecados. Un lugar en donde el Dios verdadero tomará venganza de cada uno de sus enemigos, de cada una de las personas que se rebelaron en su contra y murieron en su rebeldía. Este castigo que nunca terminará porque su culpa tampoco terminará. Este lugar en donde Dios es el enemigo eterno de cada persona que ha muerto no arrepentido. Este lugar que la Biblia describe continuamente, del cual nuestro Señor Jesús habló más que cualquier otro tema, este lugar es temible. Es algo que más de asustar, ¿no? Ha de llenar a quien sea de terror. Hay alguien que quisiera, aun los que dicen que no creen nada de esto, es temible tan solo escuchar las descripciones bíblicas de un lugar así. Un lugar en donde el terror es tan fuerte que deberíamos tener el deseo de evitar ese lugar, cueste lo que cueste. El deseo de no sufrir ese castigo eterno. El lugar de castigo eterno en donde no habrá nunca alivio. Y ese es el tema bíblico, de principio a fin. Ese es el tema del Evangelio, que nos habla de un solo refugio, un solo remedio. Es como lo que estamos esperando con el virus, aunque sea una sola medicina o una sola vacuna. Y lo que van a anunciar es los que toman la medicina o los que se vacunan son los únicos que se van a aliviar de esto y que ya no van a vivir con este miedo. Y todos aquellos que dicen, yo prefiero no tomar la medicina, ¿no? Yo prefiero no vacunarme, entonces vivirán con el miedo, vivirán con este terror. Ahora, al mismo tiempo, escuchan, estamos en la segunda introducción apenas, ¿no? El día de hoy. Este temor, en los textos ya citados, es la esencia de la sabiduría. Ahora, ¿qué quiere decir esto? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 1:7. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense bien. La esencia de la sabiduría, el temor de Jehová, ahora lo vamos a discutir en parte aquí. Quiere decir que la falta de este temor, los que viven sin esto, los que rechazan este mensaje, son no tan solo los sabios, sino los más necios. Son los más necios de los necios, ¿no? Y su necedad se manifiesta y será manifestada tarde o temprano, ¿no? Porque estas personas, al decir no a lo anterior, al decir yo no creo en su Dios, yo no creo en ese libro que dice ser su palabra, la Biblia es ese libro, yo no creo ese mensaje. Estas personas, escuchan, según Dios, son las más necias, ¿no? Porque se están burlando. Eso es algo tan fácil de entender. El peligro de morir en este sentido, en nuestros pecados y de ir a la perdición, es como cualquier otro peligro. Para evitar ese peligro hay que creer en su realidad. Si hay círculos en donde hay una abundancia de personas en diferentes partes del mundo que creen que el peligro del coronavirus no es real. Y esto va por muchos caminos, porque es tan solo un porcentaje, ¿no? El 80% de los infectados, muchos de ellos no tienen ni síntomas o simplemente tienen síntomas bastante leves. Y esto es lo que ha producido la actitud de muchas personas que andan burlándose, ¿no? Hasta como lo estoy pintando aquí en relación con nuestro tema, el temor de Dios, es lo mismo. Si no hay un peligro, entonces adelante con sus burlas.
Pero si hay un peligro real en esto, y las personas andan burlándose, entonces es cuestión de tiempo y van a sufrir las consecuencias. Así de sencillo. Es cuestión de tiempo. Dios tendrá la última palabra. Y en este sentido, lo que estamos afirmando es que el temor de Jehová es la esencia, el principio, el comienzo de la verdadera sabiduría, porque nos advierte respecto a un peligro mayor, mayúscula. El temor de Jehová termina no tan solo alertándonos en cuanto al peligro, sino termina venciendo todos los demás peligros, todos los demás temores, como lo dicen tantos textos, ¿no? Los incrédulos son necios porque están así agobiados y llenos de terror en relación con muchas cosas que son en realidad no tan graves, y al mismo tiempo, en cuanto al peligro mayor, ahí andan como si no existiera. Teman a muchísimas cosas, y como veremos, a muchas personas incluso, pero no teman a aquel que tiene el control sobre todas estas cosas. No teman al Dios que tiene el control sobre ellos mismos. No le teman. Y por lo tanto, son más que necios. Ahora, en forma resumida, para terminar la segunda introducción, hay que decir lo siguiente. Estos textos que identifican el temor de Dios como la esencia misma de toda sabiduría, hablan en forma directa de lo siguiente. Nos dicen todos estos textos que este miedo, este temor de Dios, nos dicen todos los textos, termina preservando la vida. Termina prolongando la vida de cada uno, ¿no? De cada persona caracterizada por esto. Y los textos lo dicen, los que teman a Jehová, en síntesis, viven una larga vida. El temor de Jehová es para vida. El temor de Jehová aumenta los días. Los textos, ¿no? Ya los hemos citado. Y cuando nos preguntamos, ¿cómo es esto así? ¿Cómo funciona esto? La respuesta es muy sencilla. Los que teman a Jehová, desde un principio, entienden el valor de esta vida. Entiendan el valor de sus propias vidas. Entiendan que esta vida es la única oportunidad que tendremos, la única que existe y que tendremos de prepararnos para la eternidad. Entiendan que no estamos aquí jugando, que la vida no es accidental, que no somos frutos de una explosión cósmica, sino que Dios, el mismo Dios de este libro, nos puso aquí y nos dio el don de la vida. Y los que son verdaderamente sabios valoran a de veras esta vida. Y es el mismo tema, no podemos detenernos, pero los que quieren evitar la muerte, los que quieren evitar el contagio, los que quieran no contagiarse del virus, valoran en teoría su vida física. Pero no se preocupan en ningún sentido por el propósito de su vida, por el por qué quieren preservar, conservar su vida, aunque sea unos años más o unos meses más. Los que teman a Jehová entienden el valor de la vida y que el valor de la vida es más allá que esta vida física, primero. Segundo, son aquellos que vivan, según los textos ya leídos, ya citados, son aquellos que viven muchos años. Muchos años. Viven muchos años porque vivan verdaderamente. Vivan para servir, viven para glorificar, viven para entregarse a este Dios. Esto es el porqué, esto es la razón de ser, esto es el motivo principal de sus vidas. Y como consecuencia, no se trata de algo que puede
ser medido físicamente. No se trata de cuántos años vivan estas personas. No importa si viven 40, 50 o hasta 100 años. Porque vivan muchos años en contraste con los demás. Vivan no simplemente físicamente, sino que vivan para servir y glorificar a Dios, mientras que los demás vivan, y según la palabra de Dios están muertos. Son personas como ya muertas antes de llegar a la tumba, porque son personas muertas para Dios. Son personas que viven como si Dios no existiera. Son personas que viven una vida vacía, una vida vana, una vida que no tiene ni siquiera propósito. Y en tercer lugar, los que teman al Señor viven una larga vida, no tan solo porque valoran la vida, no tan solo porque la usan correctamente, sino porque sus días son aumentados. Hasta la eternidad ha aumentado sus días, ¿no? Es decir, el hecho de conocer a este Dios resulta en el don de la vida eterna. Viven eternamente, viven para siempre. Y así funciona el tema, como vamos a ir viendo en los próximos estudios. Pero en síntesis, el punto es lo siguiente. Todos los que teman a Dios son conducidos a arrepentirse. Son conducidos a dar la espalda a sus pecados, a entregarse a Cristo. Son hechos en ese momento herederos de la vida eterna. Son aquellos que no morirán. Son los que llegarán a la hora de la muerte y pasarán por ese río en un milisegundo. Estarán en la presencia de Dios. Y por lo tanto, estas son las personas que son verdaderamente sabias, ¿no? Son las únicas personas sabias. Todas las demás personas morirán eternamente y llegarán al momento cuando será dicho respecto a cada uno de ellos, les hubiera sido mejor no haber existido, no haber nacido, por lo que hicieron, no, por lo que no hicieron con el don de su vida, con el don precioso, o sea, es un gran tema aquí. El tema está basado en lo siguiente. El Dios que nos hizo nos dio un instinto. Ese es otro tema aparte aquí, pero vale la pena comentarlo de paso. Nos dio el instinto de conservar nuestra vida. Y es un tema salvo aquellos que terminan suicidándose, que llegan al punto en que se les acaba el deseo de preservar sus vidas. Todos los demás tenemos lo que yo estoy llamando instinto de preservar, de conservar nuestras vidas, ¿no? Entonces, el temor de Dios es el secreto, entre comillas lo digo así, no es algo secreto, no es algo oculto, pero para los que no lo quieren entender, es el gran secreto de cómo conservar, de cómo preservar eternamente nuestras vidas. Ahora, se acabó la segunda introducción, ahora vamos a la tercera introducción. El día de hoy nos tocó 3 introducciones. Y ahora en la tercera introducción, en realidad van a ser 4, les pido perdón. En la tercera introducción, ahora tenemos otro asunto aquí. Este temor de Dios lo podemos resumir en 3 puntos en cuanto a sus elementos, ¿no? El primer elemento del cual este temor de Dios consiste es de lo que acabamos de resumir. Se trata de un concepto correcto de Dios, de una comprensión del verdadero carácter de Dios, de su gloria, su nombre, su fama, su majestad, sus atributos, abarcando lo que empatizábamos tanto, su juicio en contra del pecado. Se trata de un Dios soberano, de un Dios omnipotente, de un Dios santo, de un Dios amoroso, como lo vimos
el domingo pasado, en donde Dios contesta todas las acusaciones en su contra en relación con todo lo que anda mal en el mundo, contesta con su amor en la cruz del Calvario. Pero para los que no quieren saber de este amor, Dios les habla de su juicio. Dios les habla a cada una de estas personas de su ira, de su santidad. Y un concepto correcto de este Dios engendra temor, primero. Segundo, el segundo elemento, una conciencia de la realidad de lo anterior. Es un punto distinto aquí. Es una cosa teórica, pudiera ser teológica, bíblicamente hablando, el hecho de sostener conceptos, ideas correctas acerca de Dios. Es otra cosa distinta, mantener una conciencia de esta realidad, una conciencia de la realidad de Dios, de la verdad de Dios, de la omnipresencia de Dios, del hecho de que nunca estamos fuera de su presencia, engendra de igual manera temor. Y a esto volveremos. Y en tercer lugar, el tercer elemento, este temor consiste de un entendimiento correcto de la relación, o en otro sentido, la no relación que tenemos con Él. Una conciencia de la relación que tenemos con ese Dios, o como los incrédulos afirman, la no relación. Una conciencia, un entendimiento correcto de que somos responsables ante Él, nos guste o no. Si decimos que sí, que reconocemos a Dios y pretendemos tener una relación con Él, esto engendra mucho miedo. De igual manera como aquellos que dicen lo contrario, yo no quiero saber de Él, lo desconozco, lo rechazo a ese Dios. Y de igual manera, esto engendra un gran miedo, lo que vamos a llamar un gran terror. Y ese terror se manifiesta de distintas maneras, ¿no? Aún en aquellos que dicen que no son personas caracterizadas por esto. Los que dicen, no, yo no creo en este Dios, entonces rechazo lo que la Biblia dice sobre su naturaleza, su carácter. Pretendo vivir como si Dios no existiera, como si su presencia, su omnipresencia no fuera una realidad para mí. Y prefiero vivir negando mi responsabilidad, alegando que yo no tengo que responder, que no me puede llamar a cuentas, que yo no soy responsable. Muchos de ustedes conocen la fórmula de ser, de saber, de hacer y de querer lo que Dios exige. La fórmula que el diablo usó para engañar a Adán y Eva en el huerto de Edén, la fórmula está basada en la supuesta autonomía humana. Yo soy un ser autónomo. Yo no tengo que rendir cuentas a nadie. Yo no soy responsable por lo que soy, ni por lo que hago, ni por lo que deseo, ni por lo que quiero. Soy autónomo. Y estas personas, las que niegan su responsabilidad ante Dios, escuchen bien, son las más necias, ¿no? Personas que viven sobre la faz de la tierra. Y cuando nos preguntamos por qué estas personas viven así, las respuestas son muchísimas, pero en síntesis vamos a discutirlo en una forma muy abreviada. Es un tema al cual volveremos próximamente. Estas personas son las más necias, son las más tontas. Voy a usar otra palabra quizás demasiado fuerte. Son las más estúpidas personas que habitan el planeta porque están viviendo en base a su propia presunción.
¿Qué quiere decir esto? Son personas presuntuosas. ¿Qué quiere decir esto? Son personas que presumen, ¿no?, que pueden vivir confiadas, seguras de sí mismas, y no pasará nada en cuanto a sus pecados. Su falta de temor de Dios es pura presunción. Presumen cosas. Tan confiadas son estas personas que se burlan de lo que estamos diciendo en su necedad y presunción. De igual manera, escuchan, son personas que no razonan. La palabra tonta, la palabra necia, la palabra estúpida, tiene muchas aplicaciones. Aquí la estamos aplicando a estas personas que no piensan más a fondo de lo pasajero, momentáneo, temporal, etc. No razonan, no consideran la realidad de la vida en este mundo, de que esta vida es breve, es incierta, estamos frente a 1000 peligros todos los días y ni siquiera piensan en el valor de sus propias almas. Son las personas más necias porque no razonan correctamente. Son personas espiritualmente ciegas, tontas, necias, personas que edifican sus vidas sobre la arena. No están edificando sus vidas sobre nada real, nada sólido, sino sobre algo que al fin y al cabo se les va a colapsar cuando sobrevienen las cosas que teman. Lo que en el libro de Job se llama la muerte, el rey de terrores, ¿no? El como si fuera un monstruo que anda así asustando. No es un monstruo que anda asustando sobre un peligro imaginario. Ese rey de terrores, ahí está, se llama la muerte. Y estas personas se van a dar cuenta a la hora de su muerte de que nunca razonaron y nunca entendieron. Y luego hay que cerrar esto. Estas personas no tienen miedo, como vamos a ver más adelante, porque no teman las consecuencias del pecado. No entienden la naturaleza verdadera de sus propios pecados, menos las consecuencias de los pecados ajenos. No tienen miedo de lo que el pecado hará, de lo que el pecado siempre hace a sus víctimas. Piensan que pueden vivir pecando y nunca van a cosechar. Que lo que vayan sembrando no traerá una cosecha amarga, no más que amarga, una cosecha venenosa, catastrófica, es lo que van a cosechar. Y no quieren saberlo. Y peor aún, son personas que no conocen la realidad de sus propios corazones. No entienden lo que la palabra de Dios dice, perverso y engañoso. El texto de Jeremías lo conocemos. El corazón humano es perverso, el corazón humano es engañoso sobre todas las cosas. Y no quieren entender, ni tienen miedo del pecado que domina sus propios corazones. No tienen miedo de lo que será, ¿no?, de sus propios corazones. No tienen ni siquiera miedo. Ahora, se acabó la tercera introducción y ahora vamos a la cuarta introducción, que es la que mencioné al principio. Esta cuarta introducción es el tema que hemos visto en los sermones anteriores en relación con el COVID-19. Estas calamidades, estas tragedias, ¿no? Estas cosas que nadie esperaba que llegarían a suceder en un contexto, ¿no? Es un tema en donde cuando las preguntas comienzan acerca de por qué esto y por qué ahora, y qué es lo que está haciendo Dios y por qué lo permite el Señor, las preguntas que ya hemos contestado, viendo el tema del propósito de las enfermedades, viendo el tema de los 4 caballos del Apocalipsis, viendo el hecho de que nuestro Dios está sentado sobre el trono y está realizando sus propósitos en la historia humana, y hace 8 días viendo cómo Dios contesta
Todas las personas que le andan juzgando y cuestionando, les contesta con la cruz del Calvario. Lo vimos, ¿no? Y en la larga lista de respuestas que pudiéramos dar a este asunto, en síntesis ya vimos, ¿no? Algunas de estas respuestas. Dios tiene muchísimos propósitos en estos acontecimientos. Y las respuestas, las más contundentes, están en la cruz, están en la eternidad, están en la resurrección de Cristo, como ya lo hemos visto. Pero ahora vamos en la cuarta introducción el día de hoy. Ahora vamos a introducir un argumento al cual volveremos en estos estudios. Porque ahora la pregunta es más personal en cuanto a lo que está sucediendo en el mundo. Cuando la persona está frente a algo como lo que todos nosotros estamos viviendo en alguna medida, la pregunta inevitable, ¿por qué esto? ¿Por qué esta aflicción? ¿Por qué esta prueba? ¿Por qué todas las pérdidas económicas que están sobre la mesa de igual manera, las vamos a discutir próximamente? ¿Por qué esta desgracia? ¿Por qué esta enfermedad? Ahí están algunas de esas preguntas que están flotando en el aire, que están en la mente de los que no están ahí distraídos las 24 horas con el internet y Netflix y sus caricaturas, para decirlo así. Ahí están las preguntas que todo el mundo quisiera contestar. Pero estas preguntas son más que genéricas, más que universales en este momento. Son preguntas muy personales. Muy personales. Y lo que predicamos desde este púlpito continuamente, en la iglesia de Dios no hay nada personal. Esto quiere decir, en la medida en que sea posible, no dejamos que nuestros deseos, nuestras opiniones, nuestras emociones, nuestros sentimientos personales, cuanto más en las relaciones interpersonales en la iglesia, se metan de por medio. Pero entre cada persona y Dios, todo el asunto es personal. Y Dios nos habla a cada uno de nosotros en la forma más directa y más personal posible. Y cuando las preguntas surgen en lo más profundo de nuestro ser, en la medida en que seamos afectados, la pregunta es ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi familia la crisis económica? ¿Por qué este conflicto en mi relación matrimonial, consecuencia del virus? ¿Por qué a mí? Y la pregunta es importantísima. Desde un principio importantísima porque en algún sentido todos nosotros, en la medida en que hayamos sido afectados, ahí estamos preguntándonos ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi persona? Y lo increíble de este asunto, lo hemos visto, ricos y famosos, élites y campesinos, todas las razas, todas las naciones, más de 180 países en el mundo, afectados en una forma que podría ser gravísima, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Escuchan, estas preguntas son, desde un principio, el 100% espirituales. Estas preguntas son espirituales. El 100% espirituales. ¿Qué quiere decir esto? Estas preguntas dan por sentado que no estamos en las manos de la suerte, que no vivimos en un mundo controlado por la casualidad, que no estamos al azar viviendo esto como si el mundo hubiera salido fuera del control. Parece que sí. Estas preguntas presuponen
dan por sentado que vivimos en un mundo ordenado. Lo estamos viviendo en la cuestión de un colapso económico. El orden económico mundial se está colapsando. Es una reacción como una bola de nieve. Es lo que entendemos, la reacción en cadena que sale fuera de control. No, vivimos en un mundo ordenado, gobernado por principios, por reglas. Nosotros lo entendemos bíblicamente hablando, vivimos en un mundo gobernado por Dios, en un mundo en donde su palabra, su poder, su soberanía, su plan, sus propósitos se están realizando. Lo damos por sentado. A que no somos víctimas del ciego destino, que el destino, así lo estoy diciendo, ciego, ¿no? La fortuna, el caos. Estamos dando por sentado que no somos víctimas del destino ciego. El Dios que estábamos preguntándonos, finalizando el año pasado, repasando una serie de desastres y fenómenos naturales, desde terremotos hasta tsunamis y otros fenómenos que a lo largo de los últimos 10, 15 años se han presentado por esas fechas, y nos preguntábamos, ¿pasamos el mes de diciembre? Pasamos el mes, iniciando el año nuevo, ¿no? El principio del año nuevo, el mes de enero, estábamos preguntándonos ahí en la casa, no ha sucedido nada raro como en otros años. Ni teníamos idea de cómo estaba el mundo hace un mes. ¿Cómo estaban las cosas hace 2 meses? Y estas preguntas dan por sentado que alguien tiene el control sobre todo esto. Son preguntas espirituales. Y son preguntas que buscan respuestas. Y escuchan las respuestas aquí. Las preguntas de por qué esto y por qué a mí, las respuestas que buscan son por qué, la palabra por qué. Ya la hemos discutido en los estudios anteriores. La persona quiere saber la razón. ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son los motivos de nuestro Dios en esto? Ahora vean la advertencia aquí. Estas preguntas, en la mayoría de los casos, son preguntas el 100% egoístas. No son más que una manifestación del ego y el yo y la soberbia. Porque implican estas preguntas, al mismo tiempo que dan por sentado toda una lista de cosas, implican lo siguiente. Implican que lo que está sucediendo no debería de haber sucedido. Que lo que yo estoy sufriendo en lo personal, yo no debería haberlo sufrido. Y el punto más importante en la pregunta, ¿por qué a mí? Todo el énfasis sobre la palabra mí. ¿Por qué a mí esta catástrofe? ¿Acaso no tenemos el derecho de vivir libres de tales cosas? ¿De qué estamos hablando? De las consecuencias del pecado estamos hablando. ¿Acaso no tenemos el derecho de vivir libres de las consecuencias del pecado? Y aquí muchos piensan, bueno, ¿es verdad que vivimos en un mundo caído? Sí. ¿Es verdad que estamos sufriendo las consecuencias? No en forma directa de nuestros pecados, sino de pecados ajenos. Y créanme, si con el paso del tiempo, en este colapso económico mundial, y lo que serán cientos de miles de muertos, mínimo, si se descubre definitivamente que una nación en el mundo sabía de esto y lo permitió, lo ocultó,
y permitió el contagio masivo del resto del mundo, estaremos entonces frente a una situación, la vuelvo a decir, en donde todos estaremos sufriendo por los pecados ajenos, por los pecados de otros. Y en nuestras bocas no lo merecemos. Esto pudiera haber sucedido en algunos lugares, en diferentes partes del mundo. Debería haberles sucedido a aquellos. Algunos que piensan, no, debería haberles sucedido a los orientales, sin decir más palabras aquí, o tan solo a los europeos. Ahora, uno de los pronósticos dice que los países en América Latina van a sufrir más que todos los países en el mundo de esto. Y de inmediato la victimización. La victimización que ya empezó y será desde un principio, ¿no? Hay que tomar en cuenta lo que estamos diciendo aquí. Se van a juntar un bloque de naciones y van a decir, nosotros somos víctimas de aquellas naciones o de aquella nación, como sea. Y la victimización, pero hay que borrar lo anterior, hay que ponerlo a un lado para volver a la pregunta, ¿por qué a mí? Y lo que sucede en esto, en nuestra soberbia, ¿no? Y nuestra autocompasión, ¿no? En la victimización, nuestra soberbia nos conduce a creer que cosas tan desagradables, tan duras, tan difíciles, tan injustas, como un colapso económico puede traer, no deberían de suceder a nosotros, no han de ocurrir así, por lo menos no a mí, a otros, pero no a mí. Yo soy más grande, yo soy más importante, yo soy la excepción a la regla, yo soy diferente. Las pruebas comunes y corrientes a una crisis económica o sanitaria. Si los pronósticos, estamos orando para que no sean pronósticos acertados, si los pronósticos se convierten en una realidad, podríamos tener aquí en la Ciudad de México algo parecido a lo que ha sucedido en Nueva York. Hay una fotografía, si no me equivoco, de 500 ambulancias fuera de un hospital que se juntaron ahí en cuestión de 2 horas en Nueva York. No, las enfermedades, las injusticias, estas cosas, no, la mala suerte. Así las personas que piensan que se trata de mala suerte. En su soberbia, es un gran paquete aquí, lo tenemos que dejar. Esa es la cuarta introducción. En sus emociones lastimadas, tan sensibles. Este es el tema de la victimización. La conocemos. Me siento lastimado y me pregunta, ¿por qué a mí? Siento compasión por mí mismo y quiero respuestas. Y inevitablemente comparaciones sobre la mesa con lo que teníamos antes, pero ya se perdió. Lo que esperábamos lograr y ahora no se va a lograr. O lo que pudiera haber sido si no fuera por. Y las comparaciones, la trampa de las comparaciones. Hay personas que ya se hicieron supermillonarias en medio de la crisis. Estaban apostando en cuanto a la caída de la bolsa en Nueva York. Y se han acumulado algunas fortunas inimaginables en estos días. Son menos del 1% de los que tenían acciones ahí en Wall Street. Mientras que el 99% están contemplando, ¿no?,
la pérdida total de su patrimonio. Algunos de ustedes a lo mejor no lo entienden. Los fondos de retiro en el primer mundo, prácticamente sin excepción, estos dineros están invertidos en la bolsa, y las personas que planeaban retirarse, jubilarse dentro de poquito, ya no tienen nada. Se perdió todo. Y su pregunta, sus emociones, su coraje, su enojo, sus expectativas no se cumplieron. Sus demandas, ¿a quién van a demandar? De esto están hablando, de que van a demandar a uno de los países, el que se supone que es el culpable en todo esto. En el Congreso, en la Unión Americana, están tratando ya de aprobar una ley que permite a los ciudadanos demandar, ¿no?, a otras naciones por lo que ha sucedido. Y el punto sigue siendo, ¿por qué a mí? ¿No? Y ahora, en el tiempo que nos resta, que pudiera ser poco tiempo el día de hoy, estamos introduciendo un tema que nos va a ocupar en relación con este bosquejo por lo menos 4 semanas, ¿no? Si Dios quiere, y vamos a ver cómo nos va. Cuando nos acercamos a nuestro tema del temor y el miedo, hay que aclarar aquí más detalles. Esta palabra que en el griego se traduce phobos, ¿no?, fobia, significa algo temible. La palabra temor, la palabra miedo. En nuestro texto en Romanos 3, 18, ese phobos, esa fobia, ese miedo, no está frente a los ojos de las personas necias, las personas que toman a la ligera todo lo anterior. Esta palabra que se usa más de 150 veces en la Biblia, que se traduce, lo vuelvo a decir, miedo, temor, terror, es una palabra que habla de lo siguiente: nuestro Dios es temible. Nuestro Dios es digno de ser temido. Nuestro Dios, y la palabra va por muchos caminos, ¿no? Hay un concepto bíblico en donde este temor se convierte en reverencia. Pero es el mismo asunto. Este Dios, el conocimiento de este Dios, produce susto, asombro, ¿no?, fobia, terror. Para todos los que creen lo que Él mismo dice acerca de sí mismo, el efecto es así. Por medio de la fe, creemos lo que Dios dice. Lo que Dios dice aquí corresponde en gran medida con lo que Dios hace. Aunque es otro gran tema en donde en una lista de cosas las personas dicen, no, lo que yo veo no corresponde a lo que es, porque no están viendo. Es porque no quieren entender lo que están viendo. Pero la fe nos conduce a creer la verdad acerca de ese Dios, y esto produce miedo piadoso, miedo sabio, saludable, lo que llamamos miedo o temor santo. Y esto es lo que nos conduce a la salvación. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, porque este temor de Dios nos conduce a buscar y a encontrar la salvación. Pero su contraparte, la que hemos estado señalando en las ya 4 introducciones, la incredulidad, produce lo contrario. La incredulidad produce la falta de temor, la falta de reverencia, la falta de lo que podríamos llamar simplemente respeto. Produce desobediencia, produce rebeldía, la falta de temor. La incredulidad
produce lo contrario. Una actitud frívola, necia, una actitud arrogante respecto a Dios, respecto a su palabra. Y como ya lo hemos visto, Dios usa lo que llamamos en un momento dado su trompeta, amplificador, megáfono, bocina para advertir. Pero la persona necia, cuyas opiniones, decisiones y juicios son la esencia misma de la necedad, esa persona se burla de este Dios. Se burla de su persona, se burla de su palabra, se burla de sus leyes. Esa es la más fuerte manifestación que vemos hoy en día. La gente que anda por todos lados burlándose de la ley moral de Dios, que simplemente pide amor para con Dios y para con el prójimo, prohibiendo todo lo que no procede del amor. Se burlan de esto. No hay temor de Dios delante de sus ojos, en su panorama, en su cosmovisión. No hay un Dios temible. Le tratan a este Dios con desdén, como si fuera poca cosa ofenderle. Poca cosa mofarse. ¿No? Poca cosa rebelarse en su contra. Así es el asunto. Pero para los que tenemos fe, para los que creemos, lo contrario. Comenzamos a temer a este Dios desde el momento en que Dios obra en nosotros la convicción de pecado. Nos damos cuenta de nuestro pecado, de nuestra culpa, de nuestra indignidad, de lo que nuestros pecados merecen, de lo que sería de nosotros si este Dios nos fuera a juzgar, si nos fuera a condenar. Y el tema es tremendo, lo volveremos a ver. Nos damos cuenta de nuestra responsabilidad ante Él, de que a Él le tendremos que rendir cuentas por lo que hicimos con nuestras vidas. Y esto nos conduce al arrepentimiento y a los pies de Cristo. Así, el asunto. Dos reacciones. La reacción de los incrédulos, la reacción de los creyentes. Ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a discutir nuestro tema enfatizando 4 puntos importantísimos para engendrar en nosotros más temor de Dios. Estos 4 puntos son en síntesis lo siguiente. El temor de Dios, escuchen, en una forma de síntesis, se relaciona con un entendimiento de su poder, se relaciona con una conciencia de su presencia, se relaciona con un concepto, el más básico aquí, de su pureza, y por último, se relaciona con su piedad, o como vamos a ver, su prerrogativa. Su prerrogativa. La persona que, ¿por qué a mí? Y Dios le contesta con estos 4 puntos. A ti para que conozcas mi poder. Te ha llegado esto para que entiendas la realidad de mi presencia en tu vida. Y a ti te ha llegado esto para que comprendas que yo me opongo al pecado en todas sus formas. Y a ti te ha llegado para que buscas mi piedad, como vamos a ver que es su gracia, su prerrogativa de hacer lo que quiere con lo suyo. Ahora, en el tiempo que nos resta, que es ya poco tiempo, vamos a introducir estos conceptos y terminaremos por el día de hoy. Ahora vamos directamente al primer punto. El temor de Dios es el resultado de una conciencia, una apreciación,
un entendimiento, lo más básico aquí de su poder. Y nuestra tarea en este asunto es lo siguiente. Hemos de entender estos puntos, el poder de Dios es el primer punto, pero esto quiere decir que si somos en verdad creyentes, hemos de conservar, hemos de fomentar, hemos de mantener siempre en nosotros una conciencia de este poder de Dios. Los tiempos en que estamos viviendo se prestan para esto. Y el argumento va por este camino. Vemos constantemente en la creación física, de la cual somos, por lo menos en el cuerpo físico, una parte, vemos constantemente en la creación física manifestaciones del poder de Dios, a nivel más básico, a nivel muy sencillo. Hay una relación directa con estas manifestaciones del poder de Dios. El argumento en Romanos 1, su poder eterno, su omnipotencia, su soberanía, se manifiesta en las cosas creadas, en la creación física. El argumento lo conocemos muy bien del primer capítulo de Romanos. Estoy citando el versículo 20 y el versículo 21 en particular hablan de esto, pero estas manifestaciones físicas del poder de Dios, nosotros las vemos en todos los fenómenos físicos que ocurren en el planeta. Desde el relámpago y el trueno, que son manifestaciones, bíblicamente hablando, del poder de Dios, desde el granizo y las tormentas, que son manifestaciones del mismo poder, todos sus fenómenos que se relacionan con el clima, desde los terremotos y las inundaciones. El gran tema de los terremotos es un tema al cual volveremos. La tierra tembló en el Sinaí con la entrega de la ley mosaica, ¿no? Y la tierra volvió a temblar a la hora de la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesús. Y la tierra volverá a temblar antes del fin del mundo, según el Apocalipsis. Pero estos fenómenos, desde el fuego hasta las inundaciones, hasta la lluvia y el viento golpeando fuertemente contra tu vivienda, estos fenómenos que conocemos a nivel físico engendran miedo. Algunos de estos fenómenos, como huracanes y torbellinos, engendran muchísimo miedo. Y el Dios que a lo largo de la Biblia utiliza estos fenómenos físicos para engendrar en nosotros miedo y temor, ¿no? Nos habla así. Aunque algunos de ustedes se acuerdan de la miniserie sobre la vida de Elías, cuando Dios se manifestó en el viento, que pudiera haber sido como un tipo de huracán o tornado, cuando se manifiesta Dios en la tierra temblando, cuando se manifiesta en el fuego frente a su profeta Elías. ¿Se acuerdan de lo que dice el texto? Que Dios no estaba en el fuego, ni tampoco en el viento, ni tampoco en las rocas, ¿no? Temblando, sino que le habló a su profeta con una voz como al oído, le habló a su corazón, ¿no? Le habló directamente, persona a persona, a su profeta. Y el punto es este: desde el monte de Sinaí, manifestaciones físicas, el texto en el libro de Éxodo dice, el monte temblaba violentamente, hasta el punto en que los judíos se llenaron de terror. En el Sinaí había un sonido inexplicable, truenos, relámpagos, una densa nube descendió sobre el monte. Y algo tan extraordinario que el mismísimo Moisés, sus palabras citadas en Hebreos, estoy aterrado. El gran profeta, estoy temblando, estoy espantado. El mismo Moisés. Y nuestro Señor Jesús
utiliza el mismo fenómeno en relación con eventos futuros escatológicos finales en Lucas 21, diciendo que habrá señales en el sol, habrá señales en la luna, habrá señales en las estrellas, y el resultado, angustia. El resultado, miedo. El resultado, terror entre los habitantes, entre las naciones que habitan la tierra. Y luego se refiere a un fenómeno en relación con el sistema solar, alteraciones, probablemente incluso en el campo magnético. Y el texto habla de las olas del mar levantándose a causa del estruendo y el mar y las olas. Y el texto dice, y los hombres desfalleciendo por el temor, por el terror, a causa del terror, frente a la expectación, frente a los acontecimientos, frente a lo que está sucediendo en los cuerpos celestiales, en el cosmos, se desmayarán de terror. Nuestro Señor Jesús comenta todo esto en Lucas 21, 25 y 26. Y el argumento es sencillo, es el más sencillo de estos argumentos. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, en donde la mayoría de los milagros eran de juicio, es un gran tema, de un poder para juzgar, estamos hablando, que se manifestaban en el tiempo del Éxodo en las plagas, la plaga de ranas, la plaga de úlceras, bien, úlceras, una enfermedad que se manifestaba en los cuerpos, un tipo de plaga que generaba úlceras que brotaban en el cuerpo de los egipcios. Desde la plaga del granizo, la plaga de langostas, hay una plaga de langostas en el norte de África, en el centro del Medio Oriente, hasta algunas partes del Oriente está llegando y la gente asustada hoy en día. En aquel entonces la plaga de oscuridad completa entre los egipcios, que duró 3 días, culminándose todo en la muerte de los primogénitos. Y estos milagros que en un momento dado de poder, nada más, asustaron al que personificaba a Satanás mismo, al faraón de Egipto, le asustaron. Y estas plagas, hasta el punto en que fingió arrepentimiento varias veces el cuate. Fingía arrepentirse varias veces, tratando tan solo de calmar el fenómeno. El poder de Dios le asustaba tanto que salió con un arrepentimiento fingido el faraón. Y así, a lo largo del Antiguo Testamento, desde los sodomitas, heridos con la ceguera en el Génesis 19, hasta el siervo de Eliseo, o Gehazi, ¿no? Este misterioso siervo y que fue herido con la lepra. El Dios que dice en Deuteronomio, yo soy el que doy la enfermedad y yo soy el único que la puedo sanar, la puedo quitar. Y la lista de ejemplos de personas que se enfermaron y la gente asustada, en la lista de ejemplos que es interminable aquí, el más citado de estos ejemplos, el fuego que consumió el agua, escuchan, que el fuego que consumió la leña, el fuego que consumió las piedras y el polvo y el agua y el holocausto, en los tiempos de Elías, el fuego que descendió desde el cielo. Estos milagros de poder manifestaban el poder soberano de Dios sobre hombres, sobre animales, sobre ángeles, sobre demonios, sobre el clima, sobre el mar, sobre todo el entorno del hombre. Y estos milagros que vemos a lo largo de ambos testamentos siempre engendraban terror y miedo. Los judíos frente al monte de Sinaí le rogaban a Moisés para que Dios nunca volviera a manifestarse con este tipo de poder. Cuando llegamos a los 4 evangelios,
al ministerio público de nuestro Señor Jesús, lo que vemos sobrepasa por completo lo que sucedió en aquel entonces, en el Antiguo Testamento. Vemos a nuestro Señor Jesús con un poder absoluto para sanar completa e instantáneamente todo tipo de enfermedad. Ninguna enfermedad, ¿no?, podía resistir este poder, desde ceguera, parálisis, lepra, desde mudez hasta la muerte física. Y el ejemplo que hemos señalado en la miniserie sobre los milagros, en el ministerio público de nuestro Señor Jesús, esos milagros no tan solo engendraban terror, shock, trauma, susto, miedo, sino increíblemente odio. La reacción, la gente asustada, y luego dos distintas formas de responder a este poder. En una lista de personas, la mayor parte de las personas, odio y rechazo. Se levanta de los muertos Lázaro y los líderes de los judíos hacen su complot para matarlo. ¿Qué tipo de odio? ¿Qué tipo de aborrecimiento? Y en todos los creyentes, la reacción, sumisión, arrepentimiento, adoración, amor. Dos reacciones, odio y amor. Rechazo, sumisión. Es el mismo fenómeno aquí. Lo vamos a ver cada vez más frente a la enfermedad, frente al virus. Lo estamos viendo ya. Hay un rechazo a los que tienen el virus. Hay un rechazo a los que pretenden sanar a los que tienen el virus. ¿Qué tipo de respuesta? ¿Qué tipo de miedo? ¿Qué tipo de terror? Estamos viendo muy poco de amor, muy poco de sumisión y obediencia a Dios. Estamos viendo algo tan absurdo, tan ridículo. Y lo más sorprendente en cuanto a nuestro Señor Jesús, y tenemos que dejar este asunto, su poder de perdonar el pecado, a esto volveremos. Su misma pregunta, ¿qué es más fácil con este poder que tengo? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle al mismo paralítico, levántate y anda? ¿Qué es más fácil? Y la respuesta, levántate y anda. Estas cosas en la dimensión física, manifestaciones del poder de Dios, que todos nosotros las hemos vivido en algún sentido. Si hemos sobrevivido a alguno de estos múltiples temblores en la Ciudad de México, los que estábamos aquí en el año 1985, los que tenemos memoria de este fenómeno que fue más que para asustar, ¿no? O los que hemos sobrevivido de algún accidente o nos hemos recuperado de alguna enfermedad. La lista de ejemplos es interminable aquí, en donde, lo vuelvo a decir, este temor frente a este poder de Dios es algo que hemos de conservar, es algo que hemos de cultivar, es algo del cual hemos de mantenernos siempre conscientes. Y aquí estamos hablando de algo muy sencillo. Hay un enemigo invisible, una epidemia, una enfermedad que anda en el mundo. El único poder que nos puede proteger, el mismísimo poder de Dios. El único poder, el poder de Dios. Nadie más nos puede proteger. Y a los inconversos, esto les asusta. A los creyentes no nos asusta. El hecho de que el poder de Dios es el único poder que nos puede proteger, nos da gozo, confianza, plena certidumbre, incluso aun si fuéramos a enfermarnos. Pero el punto es así. Ahora, en este contexto menciono algo que no quiero pasar por alto antes de terminar, y es lo siguiente. La probabilidad de que tú pudieras
morir del coronavirus es, escuchen, o el 100% o 0% la probabilidad. Y como lo vimos en relación con las enfermedades, Dios no es el Dios de probabilidades, no es el Dios de pronósticos, no, o es el 100% en relación con su piedad, el plan de Dios en su gracia, ¿no? En su poder piadoso. Dios puede haber planeado que esta enfermedad no te tocara ni a ti ni a los demás de tu familia. Si esto es su propósito, la probabilidad de sobrevivir de esto es el 100%. O si es el propósito de Dios, no tan solo que te enfermas, sino que mueras del coronavirus, la probabilidad de sobrevivir del coronavirus, 0. El 0%. No hay ningún punto intermedio aquí. O es la una o la otra cosa. O es el 100% de que vas a sobrevivir, o el 100% que vas a morir. Pero todo eso depende de un poder que le pertenece tan solo a Dios. Ahora, el tiempo se nos fue el día de hoy, entonces voy a acelerar el argumento aquí, voy a resumir los siguientes puntos, como los vamos a volver a ver. Nuestro propósito el día de hoy es de introducir estos 4 puntos nada más para terminar. Rápido, voy al segundo punto. Este temor de Dios es el resultado de la presencia de Dios. Esto es un gran tema. Desde Jacobo, lo vimos en la lectura del texto del libro del Génesis 28, al despertarse, al darse cuenta, se despertó de su sueño y sus palabras, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y eso es la distinción entre la omnipresencia de Dios y la presencia especial de Dios. Dios es omnipresente, pero las personas no perciben su presencia. Y en este momento, al darse cuenta Jacob de la presencia especial de Dios en su propia vida, su reacción, este lugar es temible, ¿no? ¿Cuán temible es? Este lugar no es otra cosa que casa de Dios, y porque descendían y subían ángeles como por una escalera en su sueño, puerta del cielo. Y hay cantidad de estos puntos a lo largo del Antiguo Testamento. Cada vez que una persona se encontraba frente a esta presencia de Dios, la reacción la misma. Los más santos, el apóstol Juan en el Nuevo Testamento cayó como muerto a los pies de Cristo en post-resurrección. Los ejemplos, el tiempo se nos acabó aquí, pero van desde los más santos hasta los peores de los peores, reyes, ricos, grandes, poderosos, esclavos y libres, que quieren ser enterrados vivos en el Apocalipsis 6, quieren ser sepultados vivos frente a la presencia del Cordero de Dios y su ira. Este terror, ¿no?, de la presencia de Dios es un tema espantoso, lo vamos a discutir a fondo próximamente, pero basta con una tan sencilla ilustración. Esta ilustración procede del Antiguo Testamento y va por este camino. El Génesis 9 es el mundo postdiluviano, es el pacto de gracia común, incluso lo que menciona este asunto. En la lista de cosas en donde el clima, las estaciones del año, todo continuará, Dios no volverá a destruir la tierra por medio de un diluvio, y hay más pruebas de que este mundo fue destruido por un diluvio que cualquier otra cosa en la historia, hablando de la geografía, y lo que vemos y lo que encontramos en lo más profundo del mar y en lo más alto, en las montañas, incluso
más pruebas de esto que cualquier otro fenómeno en la historia física antigua de este mundo. Pero escuchen lo que el texto dice: el temor y el miedo de ustedes, el temor y el terror de vosotros, será sobre todos los animales de la tierra. Y en el texto, lo estoy sacando rápido de su contexto para ilustrar esto. El argumento es tremendo. Las aves, todos los animales que arrastran sobre el suelo, todos los que habitan incluso en alta mar, todas las criaturas, ¿no?, de las cuales el reino animal está compuesto de cantidad de animales. El argumento dice que Dios ha puesto en estos animales un gran miedo, un gran terror del hombre. Es un tema tremendo. Y no vamos a discutirlo, sería más que divertido. Ahí estamos frente al alacrán, ¿no? Prendes la luz, ahí está sobre tu escalera, sobre el piso, y puede ser de uno de esos chiquititos a los más grandecitos. El alacrán está momentáneamente paralizado, no se mueve. Es un gran tema, incluso si no lo saben, y ahí estás de noche, lo más recomendable es agarrar tu celular y prender el foquito, porque they're light sensitive and tienen fobia es más que sensibles, es una clase de fobia que Dios les ha dado, y se van a paralizar con tu lucecita, no voy a decir más. Y por un tiempo, ahí estás tú tratando de ver quién es el más asustado aquí. ¿El alacrán o el hombre? ¿No? Estoy hablando de hombres. Si fuéramos a ilustrarlo con mujeres, perderíamos el argumento aquí. Pero, ¿quién es el más asustado? Por ahí van los argumentos, perdónenme. El punto es este. Estos animales, estas criaturas saben por instinto, según Génesis 9:2, que están frente a un poder superior, que están en la presencia física de alguien más poderoso, más inteligente, más capaz, y por eso se paralizan. Es un gran tema, no vamos a discutirlo más. El punto, ¿quién no reacciona así frente a la presencia del Todopoderoso? Frente a la presencia de Dios. Frente a la presencia de Dios. Hay personas que tan solo escuchando su palabra predicada se asustan tanto que dicen, ya no vuelvo. Me sentía tan asustado, tan lleno de terror frente a instrumentos humanos comunicando a mí la palabra de este Dios. Yo me sentía como asustado en su presencia. Y así el asunto. Cuanto más frente a algún peligro real, el peligro de morir, instantáneamente las personas piensan en la presencia de Dios. O frente al peligro de un virus no curable, invisible, no controlable, más que súper contagioso el virus. ¿Cuántas personas se sienten como, eso es lo que está sucediendo ahora? Nos están diciendo, no se acercan a personas, las demás personas, lo que se llama la sana distancia y todos los temas que hemos escuchado tanto, porque en la presencia de las demás personas hay temor, hay miedo de lo que pudiera suceder. No vamos a discutirlo más a fondo. Es otra ilustración de lo mismo. ¿Cuánto más este asunto de la pureza de Dios? ¿Cuánto más? ¿Qué quiere decir esto? Por eso lo hice así, para que fuera fácil de grabar en tu mente. La pureza de Dios, que es la santidad de Dios, es un tema continuo a lo largo del Antiguo Testamento que va por este camino. Las personas que se acercan
a la realidad de Dios, tienen que percatarse de su pureza, de su santidad. ¿Qué es esto? Su integridad, la esencia de su ser. La palabra santidad habla de su rectitud, la rectitud de la naturaleza de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Dios siempre hace lo que es justo. Siempre hace lo que es correcto, justo, bueno en su rectitud. También se trata del Dios de equidad. ¿Qué es esto? Este Dios trata a las personas en forma correcta, pagando a cada uno les paga conforme a sus obras. Y aún más, en su santidad, hay una santidad, justicia vengativa, en donde este Dios toma venganza de los malhechores. El tema es tremendo. Y a lo largo del Antiguo Testamento, cada vez que las personas se percataban de la justicia, la equidad y la justicia vengativa de este Dios, ¿qué quiere decir esto? Que este Dios se opone al pecado en todas sus formas. Se opone al pecado en una forma continua. Este Dios no puede dar su bendición, su consentimiento al pecado de nadie. Y el tema va por este camino. En su pureza hay un gran conflicto aquí entre Dios y el pecado. El pecado se opone a Dios. El pecado se opone a la santidad, a los atributos, a las obras, a la ley, a la gloria de Dios. El pecado se opone a esto. Y Dios en su santidad se opone al pecado. Y el tema es tremendo. ¿Por qué? Porque el pecado es el gran enemigo de Dios y el gran enemigo del hombre. Y lo que decimos al principio, frente a la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? Y las respuestas, pudiera ser por tu pecado. O pudiera ser por el pecado ajeno. O pudiera ser simplemente porque vivimos en un mundo caído, pero resulta igual aquí. El pecado está en contra del hombre, en contra de su bienestar, en contra de su paz, en contra de su descanso, en contra de su felicidad. El pecado se opone al bienestar, se opone a la salud, se opone al contentamiento, se opone a la tranquilidad, se opone al hombre. Porque el pecado es el veneno mortal que acabará con todos. El pecado está en contra del ser, en contra de la existencia y en contra de todas las bendiciones que tenemos como seres humanos. El pecado paga a todas sus víctimas el mismo salario, la muerte. Por lo tanto, nuestro cuerpo es mortal. Por lo tanto, nuestro cuerpo es corruptible, físicamente hablando, sujeto a la corrupción, a la descomposición, al proceso de deterioro, al proceso de envejecimiento, susceptible a la muerte de mil maneras debido al pecado. Y las consecuencias del pecado han convertido, es más que el cuerpo, el alma es el instrumento del pecado. El alma se llena de envidia, se llena de pasiones desordenadas. En los textos bíblicos la descripción es, el alma del hombre se ha convertido en la habitación de demonios, de homicidios, de blasfemias, de inmundicias, de pensamientos malos, de idolatría, de ídolos. Es una fábrica de ídolos y así. Todas las facultades del hombre, su mente entenebrecida por el pecado, sus afectos, sus emociones pervertidos, envenenados por el pecado, su voluntad esclavizada, trastornada por el pecado. Y así el asunto. El pecado nos ha hecho semejantes a los animales, a las bestias brutas de la tierra. Este editorial en donde alguien habló hace más de un mes en relación con la crisis y los feminicidios, habló de México y su pregunta fue, ¿una nación de bestias? ¿Y cómo se escandalizaron las personas?
Nos comparaba con animales, con bestias brutas, nación de bestias. Sí, el pecado nos ha hecho semejante a los animales en ignorancia, en necedad, en sensualidad. Peores que los animales. Es lo que el autor de la editorial quería decir. Peores que los animales en su ignorancia, peores que los animales en su necedad. Volver a su vómito, volver a revolcarse en el cieno. Son palabras bíblicas que hablan de seres humanos. La lista: serpientes venenosas, culebras. La lista de textos que nos comparan con bestias brutas. Porque el pecado se opone al bienestar del hombre, se opone al cuerpo, se opone al alma, se opone al ser de cada uno de nosotros. Y por ahí va un gran argumento. Porque en su pureza este Dios no nos va a bendecir nunca en nuestros pecados. La pregunta de si una nación idólatra pueda realmente prosperar es una pregunta a la cual ¿cuántas naciones en el mundo nos han proporcionado la respuesta? La pregunta de si un hombre que vive en enemistad contra Dios, ¿de qué estamos hablando ahora? De cómo ese Dios en su pureza se vuelve enemigo del hombre. El pecado humano le obliga a Dios a castigar al hombre, a la persona culpable. El pecado nos roba de todas las bendiciones, todos los beneficios de la obediencia y nos sujeta a todas las consecuencias de la desobediencia. Y así, el pecado se opone a la amistad que pudiéramos tener con Dios. Se opone al amor y la piedad que pudiéramos recibir de este Dios. Así el asunto. Y el pecado le obliga a Dios a manifestar su justicia, a manifestar su ira. Nos separa de su amor, nos aparta de su aceptación, nos aleja de su presencia y el tiempo se nos fue. Pero podríamos discutir esto. Este Dios 3 veces santo terminará diciendo a todos estos que mueren en sus pecados: apártense de mí, para siempre apartados, para siempre alejados de Dios en el infierno. Ahora terminemos con el último punto. El tiempo se nos fue. Aquí estamos resumiendo. El cuarto punto: si el poder de Dios no engendra miedo, terror, si la presencia de Dios, eso es el miedo de la muerte, no es simplemente el hecho de morir, nos vamos a encontrar frente a frente con Él. Si su pureza y su oposición al pecado es increíble, no lo vamos a discutir, lo veremos en otra ocasión. No hay nadie que puede pecar desde un principio a la ligera. Hay algo por dentro, en su misma conciencia. Entran ahí a robar y están medio temblando por dentro. Saben que están expuestos al juicio de Dios por lo que están haciendo. Pero terminemos con esto, la piedad, lo que llamamos aquí la prerrogativa divina, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? El temor de Dios está relacionado con esto. Para algunos el tema más difícil de la Biblia. Porque lo que decíamos al principio, terminando con, creo que fue la cuarta introducción. ¿Por qué a mí? Y el énfasis en la palabra mí. ¿A mí? ¿A mí me están sucediendo estas cosas? Y la respuesta, ¿por qué no? Con razón a ti.
Con razón a mí nos llega todo este paquete. Nadie está exento aquí, porque este Dios tiene la prerrogativa. La palabra piedad, ¿qué quiere decir? A que este Dios puede actuar contigo, conmigo, con quien sea, en su misericordia, en su gracia, en su amor. Dios tiene la prerrogativa. ¿Qué quiere decir esto? Dios no está obligado. Lo que decíamos al principio, ¿por qué a mí? La soberbia quiere saber por qué a mí. Y Dios contesta y dice, con razón a ti, por tu soberbia a ti, por nuestra soberbia a nosotros, por mi soberbia a mí. Y el argumento es tremendo y tenemos que terminar. Este es el tema más polémico de la Biblia en relación con el camino verdadero de salvación. Porque esto quiere decir que si Dios tiene piedad de ti o de mí o de quien sea, es su prerrogativa, es su privilegio, es su derecho de actuar con gracia o no, de tener misericordia o no. Y para las personas que dudan de que esto es la enseñanza bíblica, a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, me compadeceré del que me compadezca. Así que no es el que quiere, no es el que corre, no es de la voluntad de nadie, humanamente hablando, ni de las actividades humanas, menos religiosidad, menos obras. Todos merecemos lo contrario. No, es de Dios. Romanos 9, 15, 16. Es de Dios tenerle o no misericordia. La salvación, así lo dijo Jonás, terminó en su locura, en su soberbia, en su racismo, en su rebeldía, el profeta rebelde. Y sus palabras, la salvación pertenece al Señor. La salvación temporal en cualquier circunstancia, la salvación de esta enfermedad, la salvación de esta epidemia, la salvación de este colapso económico, la salvación en términos temporales pertenece a Dios, pertenece al Señor, pertenece a Jehová, nadie más. Cuanto más la salvación espiritual, cuanto más la salvación eterna. Y con esto hay que terminar, pero aquí ya abrimos la caja de Pandora con esto, porque este Dios no está obligado. La prerrogativa es suya, de salvar o condenar a quien sea. No puedo hacer lo que quiero con lo mío. Las palabras de la boca de nuestro Señor. Es malo tu ojo porque soy bueno. Y así, esto quiere decir varios puntos. Primero, y terminamos, que nadie es digno de esta salvación. No la merecemos. Lo vimos hace poco en la miniserie sobre la lucha con el mundo, la carne, el diablo. Alegábamos que los seres humanos rebeldes resultan ser más culpables que el diablo mismo. Más culpables que Satanás. Lo vimos. Porque al diablo nunca se le ha ofrecido la salvación. No vamos a discutir los argumentos aquí. Nunca fue enviado un Salvador. Nadie se entregó con la intención de pagar por los pecados del diablo y sus ángeles. No. Dios hizo esto a favor de los hombres. Y si los hombres no quieren nada, hay un gran argumento, lo vimos con los dos ladrones, los vuelvo a poner aquí frente a tus ojos. Lo vimos hace 8 días, ilustrándolo con este asunto. Aquí está el uno frente al mismo Salvador. Escuchen, el que se salvó reconoce el poder de este
que se está muriendo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconoce el poder del Salvador. Se encontraba físicamente en su presencia. Se percataba, es inocente, no es culpable de nada. Reconocía su pureza y toda su fe, todo su arrepentimiento, toda su esperanza. Acuérdate de mí. Así se dirigía al Salvador. Nadie es digno de esto. Y Dios ha dicho tantas veces en su palabra, tendré misericordia del que tendré misericordia. La prerrogativa es mía. Y para los que nunca lo han querido entender, esto es el argumento más contundente para aclarar las dudas. La salvación es por gracia. La salvación es de pura gracia. Y el tema va por este camino. Y es el más humillante. Es el que en una forma directa le baja a quien sea de su pedestal y le obliga a humillarse en el polvo. Es como aquel leproso, si quieres, puedes limpiarme. Yo reconozco que la prerrogativa es tuya. Y por ahí van los argumentos en Romanos 9 escuchen y termino con esto, con bondad y severidad. Y del lado de bondad, amor. Del lado de severidad, odio. A Jacob amé y Saúl aborrecí. Ahí están Jacobo y Saúl los ejemplos. Y luego de Jacob a Moisés. Y de Isaú al faraón de Egipto. Y con Moisés misericordia, con el faraón endurecimiento, juicio, castigo, plagas y muerte en el mar rojo. Y luego el argumento termina con Moisés y Jacob y su amor y su bondad son vasos de honra, vasos de misericordia, vasos de gloria. Y con Isaú y el faraón personificando a Satanás y todos sus inconversos. La palabra dice vasos de ira. Y luego hay una fórmula técnica, vasos de poder. Este poder de la pureza y la presencia de Dios fluye este poder para destruir. Y la fórmula ira, poder y destrucción. Y la palabra griega ahí no es aniquilación, no es exterminio. Esta destrucción reduce a la persona al lugar más impotente. Más humillante. Y las personas que a nivel superficial, a la ligera, al percatarse de que Dios no está obligado y no tiene la menor intención de salvar a todos, no lo hará. Si te ha de salvar, es su prerrogativa, es por su gracia. Y las personas que se percatan de esto, cuánto temor, cuánto terror engendra esta realidad. Es como los que se han de salvar del coronavirus. La probabilidad de salvarte es el 100%. Si este Dios tiene el propósito de mostrarte su piedad, su poder y su gracia salvadora, es el 100% la probabilidad de salvarte. Del coronavirus estoy hablando aquí.
Y si tiene el propósito de matarte, es el 100% la garantía de que morirás de esta enfermedad. Y la posibilidad de salvarte, el 0%. Así el asunto. Y si esto no te asusta en relación con el coronavirus, dudo que te va a asustar en relación con tu alma. Porque si esto no te asusta, resulta ser que tú eres la persona necia. Tú eres la persona tonta. Tú eres la persona que desprecia a Dios. Tú eres la persona en donde tu posibilidad de librarte del infierno es el 0%. No te vas a librar. No tienes ni 0.1% de probabilidad de librarte. No, esto no va a suceder. Tú morirás eternamente en las manos del Dios del cual su palabra dice en Hebreos la cita, y con esto termino: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa es. Padre, te damos las gracias por habernos reunido, por tu palabra predicada el día de hoy. Te pedimos que no te vuelva vacía, sino que cumpla tus propósitos. Te pedimos por tu piedad, tu gracia, reconociendo que la prerrogativa es tuya de salvar a algunos oyentes el día de hoy, de salvar a algunas personas de sus pecados, de la perdición eterna. Y te pedimos que para estas personas, que tu palabra sea olor de vida para vida. Y por los demás sabemos que tu palabra será olor de muerte para muerte en un mundo de pandemia. La muerte, quizás no física, quizás no COVID, no, pero la muerte eterna les llegará. Y te honramos y te glorificamos. Y confesamos que tú eres el Dios temible. Y te suplicamos tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.